Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualog.es, flip-flop 01. Vamos a hacer aquí un repaso de los tres principales flip-flops utilizados en electrónica digital, que son el SR Latch, se llaman así, el JK flip-flop y el D-Latch. Latch es lazo cerrado y en otros hemos explicado cómo funciona y ahora simplemente haremos aquí un repaso. En esto hay tres entradas: set, reset y clock. S es de set, sería como on, reset es borrar, off. El J y K se llaman distinto porque actúa diferente, pero es lo mismo. Y el D-Latch tiene una sola entrada. Todos tienen una entrada de reloj. Recordamos que la entrada de reloj significa que solo funciona cuando él tiene la señal de reloj. Entonces habría tres opciones de señal de reloj. Que el aparato, el mecanismo, funcione siempre que el reloj esté en on, que sería esto de aquí. Siempre que el reloj esté en on y tú le das al set o al reset, o al JK o al D, cambia de señal o pase algo. Otros mecanismos suele ser lo habitual, solo funciona, el señal de reloj, da igual lo larga que sea, solo funciona en el flanco ascendente, este de aquí, up, o en el descendente, down. Vamos a ponerle de color distinto, rojo y naranja, down. Cuando esto es así, es en el flanco ascendente. Y si le pongo delante un circulito, es en el flanco descendente. Entonces, ahora tal como está, serían up y este sería down, o sea, solo cambio de señal, solo está activo cuando la señal de reloj baja, pasa de on a off. Que sería aquí, si este de aquí es down, pues sería aquí, 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 aquí y aquí. Solo en este momento cambiará según si el set y el reset están conectados o no. Y es lo mismo con el JK y con el D. Entonces vamos a ver, y en las salidas, salida Q y Q bar, o Q en negativo, si este está en on, este está en off. Siempre está en B. Esto es el opuesto de este. Si este está off, este está en on. Vamos a ver entonces la tabla de verdad, truth table de todos estos tres. Del SR Latch, del JK y del D-Latch veremos en qué se diferencia. Primero, este es negativo. Positivo. Positivo, o sea, estos solo cambiarían cuando el reloj está en positivo. En el eje, en el flanco ascendente, up. Si pusiera esto, sería en el flanco descendente. Vamos a poner todos es en flanco ascendente o descendente, da igual. S y R, ¿qué es lo que le pasa? QN es el estado. Se llaman tienen memoria porque recuerdan el estado anterior a algunos. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que QN, el principio, está en 0. Si está en 0, está en 1. ¿Qué pasa si aprieto primero? Tiene que estar siempre el reloj, porque si no hay reloj, aquí voy a ponerlo en descendente, para que cuando el reloj baja, este está en on y este, pues lo mismo, descendente. Cuando el reloj baja, cambiará o no. Q sub n, este no hay cambio, no change. Cuando están los dos a 0, eso significa que no estás haciendo nada y aunque llegue la señal de reloj no cambia nada. Si el Q estaba en on, seguirá en on y entonces este estará en off, no cambia. Q sub n. El Q sub n más 1, cuando hay un cambio no pasa nada. ¿Qué pasa si le doy al reloj y está en reset? El reset siempre apaga, off. Hemos dicho que reset equivale a off y el set equivale a on. Pues si le doy al off, lo que esté, pasará a 0. Si estaba en 1, pasará a 0. Si está en 0, quedará en 0. No cambiará. ¿Qué pasa en cambio si aprieto, viene la señal de reloj y está el set on? Pues si está en on, si estaba en 0, pasará a 1 y si estaba en 1, quedará en 1. Lo que hace es no cambiar. Voy incluso a ponerlo aquí, las opciones, para que se vea que tiene memoria, que depende del caso anterior. No change, vamos a borrar el no change, vamos a poner no, simplemente. Imagínate que aquí tuviera en el Q sub n un 0. No cambia, tengo un 0. Aquí, como tiene un 0 y lo doy al reset, lo apaga. En cambio aquí el 0 lo doy al set y lo enciendo 1.
¿Y qué pasa cuando le doy al set y al reset? No, es una contradicción darle al on y al off a la vez. Entonces esto está no permitido. No debería pasar porque no puedes conectar y desconectar una cosa a la vez, ¿no? Entonces a veces dará que queda en 0, a veces queda en 1, pero no debería suceder. Entonces para que esto no suceda está el JK. El JK es igual, pero pasa una cosa. Es exactamente el mismo que anterior. Cuando el reloj, en este caso, si llega la señal, vamos a poner aquí que el estado anterior era 0 y no pasa, y Q sub n, pues quedó Q sub n, no cambia nada. Si estaba en 0 queda en 0 y si estuviera en 1 pasaría a estar en 1. ¿Qué pasa si le doy al K, que es el off? Pues este de aquí pasa a estar en 0, este en 0 sigue en 0 y este que estaba en 1 pasa en 0. Siempre que le doy al reset al K, me quedará 0. Y el 1, pues me quedará 1 siempre, on. Estaba en 0, pasa 1, si estaba en 0, pasa 1, si estaba en 1, sigue en 1. ¿Y qué le pasa si le doy al 1, 1? Esta es la posición más importante del JK. Cuando llega la señal de reloj y los dos están en 1, hace la función toggle. Toggle significa que cambia. Cambia, si está en 1 pasa a 0 y si está en 0 pasa a 1. Está en 0, pues cambia a 1. Está en 1, pasa a 0. ¿Vale? El JK flip-flop, función toggle, cuando las dos entradas J y K son 1, lo que hace es toggle, que es si está en 0 pasa en 1 y si está en 1 pasa a 0. Cambia lo que hay. Y el del H flip-flop, pues solo tiene una entrada y este simplemente lo hace sigue la señal. De entrada no parece muy útil, pero luego sí que lo es para algunos casos. Significa que si independientemente, vamos a poner aquí, esto separa un poco para que me quepa, y aquí pondré la señal anterior hay un 0, la señal anterior hay un 1. ¿Qué pasa si llega la señal de reloj y esto está en 0? Pues pase lo que pase, siempre quedará en 0. Es un off. Estaba en 0, seguirá en 0. Estaba en 1, pasa a 0. Y llega la señal y pones un 1. Pues el estado anterior aquí quedará siempre un 1. Si estaba en 0 pasa 1 y si estaba en 1 seguirá en 1. O sea que el D lo que hace es sigue la señal. Si el D está en 0 sale 0 y si está en 1, cuando llega la señal de reloj quedará en 1. El JK, si le doy al set J estará en on, si le doy al K estará en off y si le doy a las dos a la vez cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Y si no pongo nada, no hay ninguna señal, se queda igual. Y el SR, igual que el JK, pero en lugar del toggle tiene este estado raro que es dándole a los dos pueden pasar cosas raras. Entonces vamos a hacer ahora qué le pasó a un SRLH. Esta es la señal de reloj. Vamos a suponer que es el flanco descendente, el down, y entonces esto solo será eficaz cuando el flanco descendente aquí, cuando llegue la señal de reloj descendente, aquí puede pasar algo. Mientras tanto, no cambia la señal. La ventaja del reloj es que hacemos que quede fija la señal hasta que llegue la señal de reloj. Si no hay señal de reloj, no cambia, aunque yo cambie las entradas. Y aquí lo mismo. Entonces vamos a ir viendo Q y Q. Con señalar Q ya vale, porque Q menos es el opuesto. Si este está en on, el otro estará en off. Vamos de hecho a hacer más espacio. Vamos a poner aquí Q, la salida. Q menos, podríamos poner aquí lo contrario. Suponemos que de entrada estamos en el estado inicial 0. Hasta aquí no llega la señal de reloj, no me preocupo y sigo igual. ¿Qué le pasa aquí? Que están los dos en 0, no cambia. Pues sigo aquí y hasta la siguiente señal de reloj me olvido. La señal siguiente de reloj, este está en 1 y este está en 0. Como el set on está en 1, este pasa a 1. Y sigo y hasta la próxima señal de reloj me olvido. Aquí, este está en 0 y este está en 1. Desconecta. Manda el 1 off, reset, recordamos, esto es on, reset, off, desconecta. Siguiente, hasta la próxima señal de reloj. Y este está en 1 y este está en 0. Manda el set, lo paso a 1. Aquí, este está en 0 y este está en 0, no cambia, sigue igual, lo mismo. Aquí tengo un 1 y un 1, problema. A partir de aquí puede pasar cualquier cosa, que pase 1, que pase 0, no lo sabemos, dependerá del momento del caso, ¿no? Y el Q menos podríamos dibujarlo así al revés. Aquí está en on, aquí pasa on, justo a la misma forma, pero invertida. Esto
con el SRLatch. Vamos a ver ahora con el JK Flip-Flop. Entonces, esto es igual todo el rato. Hacemos más grande. Aquí tenemos esto. El flanco seguimos poniendo el descendente. Y este de aquí. Entonces aquí tenemos, llega señal de reloj, los dos a 0, no cambia. Siguiente señal de reloj. Este está en 1, este está en 0, J, sube. Siguiente señal de reloj, 0, 1, baja, off. Siguiente señal de reloj. Este está en 1 y este está en 0, J, sube. Siguiente señal de reloj. Y aquí voy a cambiar la señal de reloj para que estén los dos en 1, 1. Y veamos la diferencia. Señal de reloj, supongamos el J. Esto era, a ver, aquí esto ha bajado, ha subido porque este estaba en on aquí. Entonces lo que quiero es que en esta señal de reloj estén los dos en on. Pruebo esto de aquí. Y me quedará. Y aquí entonces ponemos la señal de reloj, digo la señal del K, que en este punto estén los dos en on. Y la siguiente señal de reloj también estarán los dos en on. ¿Qué le pasa aquí a la señal? Llevo aquí, señal de reloj, este está en 1, este está en 0, sigue la J. On. Señal de reloj. Aquí están los dos en 1. Cuando están los dos en 1, toggle. Si está en 1, pasa a 0. Está en 0. Llega aquí la siguiente señal de reloj. Los dos están en 1. Vamos a poner este verde. Que se vea más claro. En esta señal ponemos que aquí llega y esto está claramente en 1. 1 y 1, toggle. Como está aquí, había 1, 1, pasa a 0. Aquí 1 y 1 está en 0, pasa a 1. Señal de toggle. Y por último el de latch que sigue. Aquí al revés, ponemos la K. Entonces, suponemos que quedamos en 0. Señal de reloj. Podríamos hacerlo ahora el ascendente para variar. Y eso positivo. Y esto sigue. Esto está en 0. Entonces, aquí viene un reloj y 0, sigue a 0. Siguiente señal de reloj. Nos olvidamos de siguiente señal de reloj. Aquí, señal de reloj ascendente y está en 1. Pues yo sigo 1. Sigo, señal de reloj. Está en, esto está en 0, paso a 0. Siguiente señal de reloj. Voy aquí. Bueno, podríamos poner ya los puntos en los que cambiará o no. Es en la señal de reloj. Aquí sigue la forma de la curva de aquí. Aquí está alta la curva, pues sigue la curva. Al llegar aquí, como está en alto, sigue en alto. Y no cambia hasta que llegue la siguiente señal de reloj. Aquí baja, pues bajo. Aquí sí, está en bajo. Cuando llega la señal de reloj está en bajo, sigue en bajo, ¿no? Entonces sigue el D en el momento en el que esté el reloj. Aquí el D está en on, esto estoy en on. El D aquí está en off, pues estar en off. Aquí está en on, estoy en on. Aquí estoy en on, sigo en on. Aquí estoy en off, en la señal de reloj, sigo en off y en off. Solo cambia cuando llega la señal de reloj y sigue el D.